Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Es viernes, ¿no? Es maravilloso. Viernes que te quiero viernes, pero es un viernes muy importante para mí porque es viernes 12 de octubre y le mando muchos besos a mi mami. Hoy es su cumpleaños, hoy seguramente está festejando porque era muy de fiestera, entonces yo creo que va a estar festejando, digo. No podía dejar pasar esto. Fíjese que en aquella época era el día de la covadonga, era el día de la raza, y ella decía, no, es el día de mi cumpleaños, punto. Entonces, muchas felicidades a mi mamá. Oiga, pues fíjese que tengo una buena y una mala. La mala es que pues los pobres no comen gasolina. ¿Se acuerda que Ildefonso Guajardo, lo hemos destacado aquí, que fue el mejor operador y el mejor negociador en todo lo que es este acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá? Ya que lo hizo primero con los Estados Unidos y después ya lo hicieron en el tripartita. ¿Qué le pasó a Ildefonso Guajardo? Alguien empezó a mencionar que debería ser candidato a la presidencia y yo dije que debería ser candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León porque se la había ganado. Pero ayer me decepcionó porque Ildefonso es brillante, no es inteligente, es brillante. Mire, apagar a Luis Videgaray, hacerlo a un lado a Luis Videgaray en Estados Unidos con el buen inglés que habla Luis Videgaray, con sus conocimientos y todo lo que tiene, era muy complicado. Pero cuando le dijo a Ildefonso, dicho por Ildefonso a mí en la Hacienda de los Morales, cuando llegó Luis Videgaray me dijo, esto tiene que salir el 1 de julio. Le dijo, sobre las rodillas no lo hago. Esto sale cuando salga, pero sale bien. Y me volteé. A partir de ese momento me quitó el habla. Imagínense los operadores más importantes peleados y disgustados. Bueno, él logró su cometido. Pero ayer cuando dijo pues que los pobres no comen gasolina, pues yo le voy a preguntar a Slim, porque a lo mejor él sí come gasolina, yo no sabía porque los he visto que hacen así con la gasolina y hacen fuego y no sé cuántas cosas para pedir dinero, pero que los pobres no comen gasolina, que comen pollo. ¿De qué pobres estás hablando? ¿De los pobres de la Ciudad de México, de los pobres de Oaxaca o de los pobres de dónde? Porque hay pobres que ni siquiera conocen el pollo. Entonces empezó a citar los precios, las diferencias del tiempo de Calderón al tiempo de Peña. No, ojalá y no se vaya a Peña, gracias a Peña, mire usted el país tan maravilloso que nos está dejando. Pero bueno, los pobres no comen gasolina para que se le quede muy grabado. Ayer empezó a circular una fotografía que a mí me tiene sorprendido. El señor que está juntito es el secretario de Estado, el que está al lado es Luis Videgaray. ¿Por qué la pasa Luis Videgaray esta fotografía en todos lados? ¿Por qué la presentaban hoy en las televisoras? Si había más personas y Navarrete está en la orilla. O sea, él quería demostrar que él es cuate del exdirector de la CIA, Mike Pompeo, y ahora actualmente secretario de Estado. Yo creo que para decir, bueno, pues nosotros podemos traernos nuestro dinero a Estados Unidos, Enrique y yo, y pues no hay cohete. Y hay una buena noticia, ¿se acuerda que pues Suiza después de 80 y tantos años tuvo que dar a conocer y tuvo que abrir los números secretos? Ya no hay números secretos, ya si usted tenía dinero allá en Suiza, bueno, pues a partir de este momento le está llegando toda esta información al SAT. ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! Todos los países europeos están llorando, pero México se salva, todos los que están robando el dinero en México se salvaron. Sus números van a estar asegurados. El gobierno de Suiza no aceptó que México se quedara sin esta confidencialidad. Ay, qué suerte. Yo decía, pobre Romero de Champs, pobre Gerardo Ruiz Esparza, pobre Luis Videgaray, pobre Peña, pónganlo usted. Ay, Rosario, carajo. Digo, ella no sabía de los números secretos, se los tuvieron que explicar y mire, tanto explicárselos para que no saliera. Bueno, ya le salió lo bravo a López Obrador. El Tren Maya va, les guste o no les guste. Ah, chingado, si todavía no se pone la banda, porque íbamos muy bien y que amor y paz y que yo no voy a pelearme con nadie, ahora no.
Bueno, pues ahorita ya está en Mérida, la una es la primera reunión, después estará en Tabasco y después estará en Campeche. Yo creo que aquí un amigo mío que es de Campeche va a ir rápido para estar ahí cerca de López Obrador. Sí, ese río, eso que sí se va. Bueno, pero ¿qué pasó con esto? Que ayer nuevamente aprovechó el que no podía bajar del avión porque cayó un aguacero espantoso. Entonces, como cayó un aguacero espantoso, pues no lo podían bajar. Y ahí se quedó platicando y sacándose fotos y selfies. Y la gente está encantada, ¿eh? Porque dicen, este güey sufre igual que yo, qué avión presidencial ni qué nada. Y ahí se le ocurrió decir que el día 1 de julio nadie puede entrar armado a la Cámara de Diputados. Esto es solicitar, recuerden que la Cámara de Diputados pues, es otro poder. Pero yo pensé en ese momento en Emilio Azcárraga Milmo, allá en Televisa, cuando llegó Carlos Salinas de Gortari, presidente de la República, a un programa mío, inmediatamente a sus escoltas se les dijo que tenían que entregar el armamento y no pusieron objeción. Dijeron, aquí en Televisa no se permite una sola arma de nadie, lo que es nadie de nadie. Pero las entregaron, entonces pues era como muy simple, porque ahí adentro nada más Televisa era la que tenía la seguridad. ¿Y qué va a pasar en la Cámara de Diputados? No sé si esto ya lo autorizó Muñoz Ledo, no sé si lo consultaron, pero él dijo, no hay armas el día del cambio de poderes. Bueno, pues ya lo tenemos así como información privilegiada. Y allá en Chihuahua, hoy Javier Corral empieza con un proyecto de terminar con la corrupción y cómo concluir con la corrupción o cómo reducir la corrupción. No quiere exagerar, pero él dice que está haciendo un encuentro nacional 2018 porque los priistas eran muy corruptos. Los panistas también, Javier, digo, por favor, Fox está hinchado de dinero gracias a lo que se robó Marta y pues más le vale que se quede calladito porque él se llevó todo el dinero de... A ver, ese dinero del petróleo, él puso a César Nava de coordinador allá en Petróleos Mexicanos, si usted lo recuerda, él era el que manejaba todos los negocios y después a él lo hacen secretario de Energía, pues se robaron lo que pudieron hasta que lo defenestró la Marta Sagún. Marta Sagún, qué malvada, defenestró a Felipe Calderón y también corrió a Durazo. No, pues no se la va a acabar, Poncho Durazo sí le va a poner marcaje personal a sus niños. Pero Ruiz Esparza no es culpable de nada. Gerardo Ruiz Esparza, ahora que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió nuevamente lo del Paso Express, se encontró con que el Tren México-Toluca y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ahora ya no se llama nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Naim, pues fíjese usted que tenía sobreprecios del 70% los tres. No es cierto, yo no estoy de acuerdo. En el caso del Paso Express, no sabíamos cuánto costaba. Cuando murió Juan Mena, papá, y Juan Mena, hijo, salió y relució inmediatamente la cifra. El presupuesto era de 975 millones de pesos y se pagaron 2.213 millones de pesos, de lo cual se robó todo eso, pues Gerardo Ruiz Esparza y su oficial mayor Rodrigo Ramírez Reyes. Pero déjeme platicarles, eso no es el 70, eso es mucho más del 70. Pero ayer cuando Arely dijo que esto era caso cerrado, porque ya habían sancionado a 8 chivos expiatorios, no sé qué sea chivo expiatorio, yo creo que chivo expiatorio es un güey que le dice tú aguántate y ya. Bueno, pues 8 chivos expiatorios, ya, sancionados. Y ya, pues ya de Gerardo ya no había nada. Entonces, el trabajo que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero ahora ya se descubrió qué es lo que pasó, que no estaba enterado Gerardo. Y fíjese nada más, bueno, es que es Maquiavelo el que está en todo esto. En la televisión tradicional aparece Peña hace 2 días en un helicóptero hablando de las maravillas de este Paso Express. Esto sucedió hace 1 año y medio, usted lo recordará. Pero lo que no pasó es que Gerardo Ruiz Esparza en su coche, que venía inmediatamente después de Peña, diciendo que se había utilizado un concreto especial que iba a durar por los próximos 30 a 50 años. Pero como él no estaba enterado, pues no le van a hacer nada.
Ahora falta que también el monstruo de allá de Catepec, pues lo dejen en libertad condicional, es lo único que nos falta. Bueno, los gasolinazos, fíjese que fueron 3 sujetos, porque no sé cómo llamarlo, Pedro Joaquín Colwell diciendo que no se debería de bajar el precio de la gasolina por ningún motivo. Pero yo no sabía tantos impuestos. Si usted escucha el video, se va a morir de coraje. Hay que pagar impuesto por el carbón, hay que pagar impuesto por no sé qué, hay que pagar. Yo cuando dije, impuesto sobre impuesto, no sé cómo se llama, no deberíamos de pagarlos. Esa es una. Pero 2, cuando dijo que esto sería un boquete a las finanzas, pues mejor le hacemos un boquete a las finanzas en lugar de que se lo roben los gobernadores y no un boquete a los mexicanos. Pero bueno, iba con Carlos, no sé cómo se apellida, el director de Petróleos Mexicanos, el que puso Luis Videgaray. Ya sabe que Luis Videgaray puso a sus cuates, uno en el Banco de México, otro en Petróleos Mexicanos, se llama Carlos. Y Jaime Hernández, que es otro de los cuates. Jaime Hernández ya había estado antes con Aguadé, anteriormente, pero ya lo corrigió y se lo llevó Luis Videgaray y lo puso en la Comisión Federal de Electricidad. Pero, ¿qué sucedió con estas 3 personas? Dijeron algo maravilloso, que aumentó el huachiculero. No es huachicol, es huachiculero, para que quede claro. ¿Qué cree? Que las tomas son 40,797 tomas. En la madre se las saben, pero con precisión. Entonces, si saben dónde están las tomas, ¿por qué no ponen policías? Primer lugar, Puebla. El huachiculero número 1, Rafael Moreno Valle. Él está retratado con el Cachetes, que es el que maneja y controla todo lo que es el huachicol en el estado de Puebla, y le regaló la camioneta a Javier Lozano, porque del otro lado tienen abrazado a Javier Lozano también. ¿Qué le parece? Segundo lugar, Omar Fayad, perdón, segundo lugar, pues se me salió Omar, Hidalgo. Pero si entonces tienen tanta precisión, pero a ver, ¿de dónde es el huachiculero número 2? A ver, Romero de Champs, es de Tula y no es albur, aunque sea tuleño, no es albur, pero es de Tula. Entonces tenía que ser Hidalgo. ¿Qué le parece el número 2 en todo este huachicoleo? Pero fíjese usted que aumentó en el 2018 y entonces no podemos permitir que se estén robando nuestra gasolina, esta bola de desgraciados. Yo cuando escuché todo eso casi me caigo muerto. Bueno, hay una investigación por parte de la Procuraduría, por la Fiscalía del Estado de México, porque están asombrados. Este fiscal, que nadie sabe su nombre, porque es una persona que puso ahí del Mazo, está asombrado. ¿Cómo llegó ese video donde está declarando el monstruo ante, pues no sé si era un psiquiatra o psicólogo, lo que haya sido, a la televisión tradicional? Que ellos no permitirían eso, jamás. Y en un horario en que le llegó a toda la familia, que eso era traumante y no sé cuántas cosas dijeron. ¿Por qué lo pasaron? Lo pasaron porque querían demostrar que había sido una investigación y no había sido accidental en el momento que los detienen y en el momento que los aprenden. Y ahora el homicida, el multihomicida, dice que él nunca lo detuvieron a las 10 de la mañana, que lo detuvieron a las 13:30, porque ahí viene que a las 10 de la mañana, dice, a las 10 de la mañana yo estaba en mi casa. Entonces, es cuando te das cuenta de que es un desmadre vivir aquí, de veras, como que la justicia les vale, pues ya se van. Pero los que se van, pues no creo que estén muy tranquilos. Pero bueno, vamos con el doctor Jorge Eduardo Pascual, presidente de la Institución para la Celebración del Día del Abogado. Doctor, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Nino. Muchas gracias por invitarme. 100 días, López Obrador. 100 días de López Obrador. Presidente, todavía no constitucional. Presidente electo. Nada más. Pero de todas maneras ya ha realizado tantas cosas que el día 1 de diciembre no va a ser toma de posesión, va a ser primer informe de gobierno. Porque eso está bueno. Ya ahorita, ya hasta con el ejército se metió, dice que va a reinstalar a un general que despidieron y que ahora dicen que lo están jubilando, que no es cierto. Que ya tenía 65 años. Verdaderamente el problema del Estado Mayor se va a volver un problema gravísimo. Solo hay un dato que un general amigo me dio.
los estados mayores de los mandatarios del mundo, cada que algún mandatario va a viajar a un país, entran en contacto con el Estado Mayor del país que se va a visitar para conocer las medidas que se tienen para proteger la integridad del mandatario que viene. Dice, a la hora que se enteren que no hay Estado Mayor, no va a haber visitantes en México. Visitantes de otros países no los vamos a tener. Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con esos 1.864 individuos de élite que integran el Estado Mayor Presidencial, volviendo a sus cuarteles? ¿Qué comisión les van a dar? ¿Van a estar arriba o abajo de los 50,000 jóvenes que acaba de anunciar? Sí, que van a meter ahí delante de Alfredo del Mazo, dijo. Que va a contratar 50,000 jóvenes para el ejército. Digo yo, ¿con qué entrenamiento? Su primera tarea que les van a dar es cuidar Guerrero y Tamaulipas y todo eso, o van a ir a limpiar los cuarteles. ¿De qué se trata? Creo que todas las decisiones y los actos son erráticos. A mí me da mucha pena con mi amigo Alfonso Durazo, gente seria que he conocido como tal, que suspendió de pronto o lo obligaron a suspender las reuniones, esos que están haciendo los foros en diferentes estados. Faltaban 5 estados, 5 foros. Sí. Le faltaban un buen número de foros. Sí, sí. Y lo suspendió los foros. O sea, como si ya no le hicieran falta, para dedicarse ahora a no sé qué cosa, con la secretaria de Gobernación. Todo el equipo o se ve listo para trabajar en quehaceres no conocidos, o se ve listo para entrarle a un tema totalmente desconocido. Olga Sánchez Navarro, Cordero. Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero fue una notaria de medio pelo cuando Zedillo, por ser su compañera madre de familia y de escuela de sus hijos, la nombró ministra de la Corte. Simplemente la propuso y fue ministra de la Corte de algunos mediocres resultados a la fecha, pero de gobernación no sé qué experiencia tenga, quizá ninguna. Durazo, Alfonso Durazo, en materia de seguridad, él fue secretario de Colosio, fue secretario de Fox, trabajó en la alta burocracia, pero de seguridad, no creo que conozca, pues de seguridad tiene el apellido de su tío Arturo Durazo Moreno. Sí. Entonces, creo yo que estamos frente a una encrucijada brutal que comienza el día 1 de diciembre y nos vamos a encontrar con sorpresa tras sorpresa porque parte del gabinete son totalmente desconocidos y otra parte del gabinete que son conocidos es un gabinete del INAPAM, donde de los jovencillos es Bartlett con 83 años. Entonces, creo que esos jóvenes van a fracasar en su empeño. Sí, está llegando la experiencia, hombre. Está llegando la experiencia. Y ya robaron mucho en el PRI, ya no van a llegar a robar. Bueno, la experiencia en la Comisión Federal de Electricidad, no creo yo que haya puesto ni un solo contacto en su casa. No le hagas caso, Manuel, te queremos todos y sabemos que eres un ilustre poblano. Ah, no, no es poblano, pero ni nada de nada, ¿verdad? Bueno, ya.
También nos acompaña Miguel Aranzola del Partido Acción Nacional. ¿Todavía existe tu partido o ya valió? No, existe, está vigente y está trabajando. ¿Sí? Es trascendente, bueno, polémico tu comentario, como siempre, el cual agradezco porque me mantiene muy activo y sobre todo en la reflexión. La temática actual es realmente una reingeniería en la que estamos trabajando de forma interna. Oye. Esencialmente en el Estado de México, pues estamos ahorita viviendo un proceso para definir quién es la representación, acompañado por supuesto del líder nacional de Acción Nacional. Pero bueno, el punto no es ese, sino... No, pues a nadie le importa el pan, hombre. Vamos a lo, vamos a lo que es importante. Ya. Mira, el pan ya es más que el pan las migajas. y el nombre político que tú quieras designar a cualquier grupo de personas. Bueno, vamos a los 100 días. Con un pensamiento, voy a los 100 días, Yo creo que ya no son 100 días, Nino. Realmente ese método, esa tradición. Es universal, no es nuestro. Es una tradición, es sí. una evaluación. Sí, Nino, es correcta. Sin embargo, ya está adelantada y está modificada con este criterio de la política actual. Esa transición que estamos viviendo a partir de las elecciones ha impactado de forma pues muy sobresaliente y cambiado la mentalidad del presidente electo. Lo menciono de esta forma porque es electo y no ha sido todavía formalmente ya. ¿Constitucional? No es constitucional su cargo, pero ya ha tomado decisiones, ya está participando y está interactuando y opacando inclusive la postura que tiene el actual presidente de la República. ¿Dónde saliente. está, ¿Dónde está Peña? Sí no sé. Ya está preparándose, ya está limpiando la casa. Ya está limpiando la casa. Pues que la empiece a limpiar porque está llena de porquerías. Fíjate que hay algo toral porque empezamos con las polémicas también, en el sentido de todavía no viene realmente la toma de protesta formal y ya está espantada la gente que tiene, como bien menciona el doctor Pascual, es su grupo político, su grupo de nivel, de élite, pues es un grupo de gente que no es conocida realmente ni destacada en su proyección política y mucho menos profesional. Tienes razón. Entonces llama Cuando la atención. llegó Fox, el panista mandó llamar a John Smith para que trajera a los headhunters. Y cuando llegó Felipe Calderón trajo a todos sus cuates. Y no los conocíamos, y ya después supimos que eran bien rateros. Entonces, aquí vamos a aprender igual. También nos acompaña el día de hoy el doctor José Óscar Valdés, él es abogado constitucionalista. Me salió. Bienvenido. Mira, Nino, preocupado porque no respetan la Constitución. En el caso de la consulta al aeropuerto, el artículo 34 constitucional es muy claro, te marca que debe ser el presidente electo el que manda una iniciativa a la Cámara de Diputados para que se haga la figura de la consulta pública. El presidente Andrés Manuel es presidente electo, no es constitucional. Yo creo que ya esa decisión ya está tomada, ya lo dijo él, quédense con el aeropuerto que le meta la lana, nosotros vamos para otro lado, ¿no? Pero yo creo que hay cuestiones más importantes que sí requieren un plebiscito, como es la figura de lo que viene siendo la Fiscalía. Realmente no se castigan las conductas, no hay un fiscal, no hay anticorrupción, no hay jueces anticorrupción, o sea, está desarticulado el sistema que debe investigar los delitos. Una cosa también que me preocupó, por ejemplo, vi en televisión donde el secretario de SCT entra a un predio y empieza a pedir documentos. Y recordemos que el artículo... No, cuando lo corren sí, la chava y le dice, esto es propiedad privada. A ver, muéstrame. Pero lo que voy a lo siguiente, no lo puedes hacer, es un acto de molestia. El artículo es constitucional muy claro. Nadie puede ser malestar a su familia, papeles de oposición, sino por mandato de que fue un emotivo el acto, y ellos no son autoridad. O sea, ese tipo de desgaste innecesario en estos 100 días es terrible. Digo, la boda de César Yáñez, que no la ha defendido nadie, porque ni los morenos salen a defenderlo. O sea, la frivolidad total. Digo, la boda estuvo a todo dar, pero todavía que también dicen en Lola 19 páginas ya está más cañón. O sea, eso es lo que ofende. Entonces, yo creo que es un desgaste innecesario, esa es la realidad. Ya ahorita ya no quiere más declaraciones, ya espero yo de veras que el presidente tome una acción directa entrando, porque si no va a haber un desencanto terrible.
No, pues ya está, la del aeropuerto. Nos quedamos con el aeropuerto de la Ciudad de México, le van a inyectar 3,000 millones y al de Santa Lucía 2,000 millones y ya. O sea, la consulta y la encuesta, yo no sé por qué van a hacer en consulta y encuesta, nunca entendí eso. Pero bueno, seguramente alguien de Morena nos lo vendrá a explicar algún día próximamente. También nos acompaña el día de hoy Alex Tonatiu Márquez, maestro en Derecho. Alex, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino, un placer estar nuevamente contigo. Pues efectivamente yo creo que viene una transformación para el país de manera brutal, en el que el presidente ya está tomando decisiones, Sí. ya está tomando decisiones y está pues imponiendo su poder político, quizá todavía no de manera constitucional, pero sí ya de una manera tácita, y que aparte el gobierno saliente también se lo está permitiendo. Yo creo que no comparto al 100% con mis compañeros de panel que el gabinete sea tan malo. Digo, yo creo que tiene gente demasiado capacitada, como es el doctor Marcelo Ebrard, que está operando de una manera increíble su cuestión y que inclusive pudo, antes de llegar a tomar posesión, vinieron a hacer acuerdos con el secretario de Estados Unidos, así también han venido primeros ministros, y se está viendo una conducta tendiente al diálogo, a aperturarse. Creo que él tiene mucho que poder aportar, inclusive en la nueva negociación del Telecán, que si nosotros lo vemos de manera paulatina y plausible nos puede beneficiar mucho, inclusive con el tema de que ahora ya Canadá se muestra enemigo imponiendo aranceles al acero mexicano, ya Estados Unidos entra en una recesión brutal, la bolsa se cae hace 2 días. Entonces, yo creo que es una oportunidad trascendental para que el país pueda hacer una mayor inyección. Pero ahí la de Canadá había dicho que nosotros nos habíamos portado mal porque estábamos nosotros cerrando la operación con los Estados Unidos y que ellos no estaban de acuerdo. Y es cuando Justin Trudeau dijo, yo quiero el mejor acuerdo, pero que también esté México. Yo creo que la moneda de cambio va a ser que ahí. el abogado ya tiene chamba. Yo creo que el acuerdo va a venir Ya directamente conseguiste trabajo, entre Napoleón, el senador Napoleón Gómez Urrutia, porque va a cerrar el sector minero canadiense y lo va a acotar de una manera que sea más favorable hacia nuestro país. Bueno. Ay, qué barbaridad. Virgilio Serrano, mucho gusto, Virgilio. Encantado, Nino, de estar aquí en tu programa, muchas gracias. Pues ya defendió aquí a Marcelo, yo voy a defender a Olga Sánchez Cordero de García Villegas. ¿A la notaria? A la notaria. Oye, Yo pero creo que es de las... A ver, Ortiz Mena, ¿por qué es ministro de la Suprema Corte? Digo, ¿qué hizo? Lo mandó llamar, no es cierto, lo mandó a llamar Luis Videgaray y le dijo, te largas de ministro porque yo necesito el SAT, punto. ¿Y Josefa González por qué va a ser secretaria? ¿Eh? Josefa González. Ah, no sé. Josefa González Blanco Ortiz Mena. No, pues pesan los apellidos. Claro. Tú no, Es porque de la tú, familia revolucionaria. No, porque tú eres pariente del general Serrano, que es el último fusilado en Huitzilac. O sea, que ustedes lo cuentan. Ya salió. Algo nos toca, porque tú también eres serrano. No, porque ese es de mi madre, no de mi papá. Bueno, yo voy a defender aquí a Olga Sánchez Cordero porque pues sí fue una buena notaria y fue una buena ministra. Va a ser una buena secretaria de Gobernación. Bueno, yo después creo de Poncho que nadie puede ser más malo. Yo siento que, bueno, pues Sí, Poncho Navarrete, es no lo evidente veo. que el licenciado López Obrador la invitó por sus capacidades y porque pues, ella jamás ha tenido un problema con la justicia ni se ha hablado mal de ella. Entonces, y es una mujer estudiosa, entonces Pero yo hay un creo detalle que puede hablar mal de ella, Nino. Perdón la interrupción, doctor. Yo creo que sí va a ser un buen papel. Fíjate que en este proceso que mencionamos, y me disculpo yo de forma abierta y directa contigo en lo particular, porque surge algo toral respecto de la futura secretaria de Gobernación. Ella sale de la Suprema Corte de Justicia con sus emolumentos, sueldo y prestaciones y se retira de la vida particular. Sin embargo, al integrarse, ¿qué va a pasar en ese punto que estoy mencionando? Va a ganar 108,000. Va a renunciar realmente a las prestaciones que ella ya lo había tenía. dicho. Ya lo había dicho. Ay, estos panistas nomás tratan de meter fuego donde no hay fuego. Luis Genaro Vázquez Colmenares. Está abierto. ¿Qué tal, Bienvenido, Nino? mucho gusto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros de panel, a tu auditorio.
Pues yo creo que en lugar de hablar de los primeros 100 días del presidente electo, deberíamos hablar de los últimos 100 días del expresidente en funciones. Pero no tenemos de qué hablar, entonces. Lo que Digo, hemos no visto... friegues, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué? De que aparece y dice que todo está bien, está bien. Lo que hemos visto es un gran vacío de poder. Pues claro. En donde efectivamente el presidente electo pues ha tenido que ocupar ese vacío de poder. Un ejemplo muy claro de esto fue la crisis de violencia que se vivió en Ciudad Universitaria, con estos homicidios y estos actos delincuenciales. La verdad es que vimos una pasividad, una indiferencia por parte del gobierno federal, y yo creo que fue muy oportuno, por ejemplo, que el presidente electo haya recibido al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México al día siguiente para revisar precisamente el tema de seguridad en la universidad, y ya se están viendo algunas propuestas incluso para corregir esto. Ciertamente es muy desgastante, yo creo que es un problema que incluso lo planteamos desde la campaña. Sí, pero el equipo de seguridad que es está demasiado, que es demasiado largo el periodo de transición. No, ya no va a ser el próximo. No, claro, para el próximo sexenio ya cuando tome posesión Ebrard ya se acortan, Ebrard? 2 meses. Se cortan 2 meses, efectivamente. Pero todavía en este sexenio lo que hemos visto es un periodo de transición demasiado largo, ¿no? A partir del día de la elección estamos hablando de 1, 2, 3, 5 meses, ¿no? Entonces, se sufre mucho. La verdad es que también tiene chamba. Mediáticamente, desde luego es desgastante porque obviamente pues la prensa y la opinión pública está sobre las actividades que hace el presidente electo, todo el desfile de personalidades y de aspirantes y de la ciudadanía en general ahí en la casa de transición, cualquier anuncio que genere una expectativa. Bueno, desde luego, pues hay que recordar, no es presidente en funciones, estamos todavía a unos meses de que ya tome protesta y entonces ya podrá ser objeto de rendición de cuentas. Es que antes era diferente, antes el presidente priista, el que ganaba, se abstenía y se salía y le dejaba los reflectores al presidente para que concluyera con su gestión. Bueno, cuando era la era, tú mismo lo dijiste, cuando era la era priista, pero a partir de la transición, pues tú recordarás también cuando fue la transición de Fox, que estaba el presidente Zedillo desgastado políticamente, inclusive por su propio partido. También hubo un protagonismo muy fuerte del presidente electo Fox en su equipo de transición, incluso hasta crearon una estructura burocrática muy grande, ahí la casa de transición que estaba en la colonia Insurgente San Borja, había una serie de reuniones, de actividades, entonces yo creo que tiene que ver también con los tiempos. Cuando cambian de partido. No, pero espérame, no eran de aire. O sea, él no estaba en los medios. Y está en los medios desde el primer día. Cuando empezó a hacer su primera conferencia de prensa, nos enseñó a todos los mexicanos que hemos tenido presidentes ineptos. Porque yo nunca he visto un presidente que se ponga a interactuar con la prensa, porque es muy complicado, muy difícil y muy peligroso, y lo hace con una gran facilidad. Y es que es un efecto del vacío de poder al que yo decía, o sea, ¿por qué ha estado saliendo en los medios? Pues porque hay un vacío de poder, ya claro. El presidente constitucional en funciones tiró la toalla prematuramente antes de que concluyera su sexenio. Parece pelea de box. Digo, no digas eso. No tiró la debería de haber tirado Videgaray, que es el manager. Bueno, sí, si vas a hablar de box, habla con propiedad. No tiró la toalla, se la arrebataron de las manos. Alejandra del Río, me da mucho gusto recibirte, Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias, mi querido Nino, como siempre un placer estar aquí contigo. Y pues a mí sí me están confundiendo mucho todos estos grandes señorones que tienes aquí sentados el día de hoy, ¿eh? Porque estamos viendo, y hoy leí en la mañana justo un artículo muy interesante, muy simpático, que decía que tenemos óyete el término, expresidente en funciones y un presidente electo que ya nada más le falta atender en Palacio Nacional. ¿No? Es todo lo que le falta. Pero bueno, pues estamos viendo todas estas cosas y estamos criticando acciones específicas, pero lo que yo me pregunto es ¿dónde está la oposición política? Porque hasta este momento parece ser que el presidente Peña Nieto, que les informo a todo el auditorio que sigue siendo presidente de la República,
no aparece en ningún lado, parece ser que ya se fue de vacaciones, que debe de estar por ahí en París, en algún carísimo restaurante atendiendo a la gaviota, pero... ¡Oh! Es que eso estuvo fuerte, ¿eh? No es normal que... No es normal realmente... Contrato, término de contrato. Que tengamos en este país tanta polémica acerca de un presidente electo que supuestamente debería de estar guardando las formas y un poco esperando a que le toque su turno, porque me pregunto qué pasará cuando una oposición llegara a quererle quitar su turno y quererle quitar sus reflectores 3 o 4 meses antes de terminar su proyecto de gobierno. Entonces, pues yo no acabo de entender por qué no la oposición política, y eso quisiera yo preguntárselo directamente a nuestro amigo panista, ¿por qué la oposición política no está haciendo nada? Porque están acabados, no hay oposición. El PAN está desgajado, hay 2 PANes, el de Gómez Morín y el de Ricardo Anaya, que ya puso a Marco Cortés. Digo, para de los otros ni hablamos, ¿no? Y de los otros ni hablamos, ¿cuáles? Pues ya Calderón ya no sé ni dónde anda. Pero pareciera entonces que la única oposición que existe el día de hoy a este nuevo monstruo interseccional, que no sabemos cómo llamarle, sería la oposición mediática, ¿no? La mentada comentocracia, lo que hacemos aquí, aventarle guayabazos a todas horas en el radio, en la televisión, en todos lados. Pero quisiéramos saber si esas opiniones, que finalmente es lo que son, opiniones personales de un grupo de gente, alguna más, alguna menos preparada para hacerlo, pero es la única oposición que existe. Entonces, si estamos en un país donde la oposición es mediática, la oposición política no existe, el presidente en funciones parece expresidente, el presidente electo parece presidente en funciones, y todas las cosas que están sucediendo pues son a título de sueño guajiro aún, porque no tienen el poder para llegar a implementar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes quién es Jesús García? Yo no sabía quién era Jesús García, es el nuevo vocero. Bueno, este nuevo vocero ya está en los medios, ya es como un speaker. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues está trabajando, obviamente, en función de López Obrador. Pero yo me puse a pensar, a ver, Zedillo, Salinas nunca tuvieron un director de comunicación que fuera a los medios, nunca tuvieron un speaker. En el caso de Calderón, bueno, pues a Max Cortázar era un baterista, que no sé por qué se lo llevó, pero bueno, ahí lo tenía, y a la Sota, que no servía para nada. Y después viene Peña, con 6 años, de David López, que nunca lo has visto en la televisión ni leer una línea, porque no sabe leer, porque es medio ignorantón, pero bueno para la lana. Y lo hace 3 años, director de comunicación en la presidencia. Después le manda Joaquín Vargas, en el momento del pleito de Carmen Aristegui, le manda a su abogado, a Eduardo Sánchez, que junto con Roberto Calleja, pues están manejando la comunicación de Peña. Lo único que hacen es, voy a introducir a fulano de tal, y a propósito, señor secretario, tome usted la palabra. Eso es todo lo que hacen. Jesús García está interactuando con los medios. Pero además, como si necesitara un interlocutor, López Obrador, si no le puedes quitar el micrófono de la mano. Pero ahora sí, por una sencilla razón, porque va a viajar mucho. Recordemos cuando era regente, la mañanera la hacía él, y cuando la quiso hacer Ricardo Anaya, pues nomás se vio muy mal, con todo y su inteligencia y su cultura, y que habla 3 idiomas, pues a los 4 o 5 días feneció. Ahora, entonces, sí va a tener un speaker, porque va a estar, acuérdate que va a estar viajando. Pero no es speaker, Nino, es traductor simultáneo. Porque acuérdate que desde la campaña, todos aquellos que fueron voceros de López Obrador, lo que decían es, lo que López Obrador quiso decir, ese era lo de Fox, ese era el de Fox. No, ahora, no, el de en Fox, la campaña. Evidentemente va a ser un traductor. El de Fox era muy simpático. Rubén Aguilar, que todavía, de veras, brillante, decía, lo que quiso decir el presidente Fox es tal cosa. Ay, qué bueno que lo dijiste, porque Bueno, y todos los voceros de la campaña, empezando por Tatiana Cloutier. Al vocero lo va a traer en los viajes, atrás de él, en el TP1. Oiga, ya puedo conseguir trabajo ahí. Porque a todos ya les dio trabajo usted, y a mí no me ha mencionado. Yo puedo estar de vocero con López. No di trabajo, solo de él. Y de aquel dije que ya tiene chamba. Y yo no. Yo me sé por qué lo digo. No, pues ya valió. Y eso que era mi cuate.
María de la Parra. María, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino. Pues aquí viendo las opiniones aquí de todos los colegas, ¿no? Que no están acostumbrados a estas nuevas épocas. Entonces, verdaderamente les parece algo muy raro la acción como la está llevando a cabo el licenciado López Obrador, que entre comillas al pueblo le encanta la forma de ser de López Obrador y lo podemos ver en las terminales de los aeropuertos. El pueblo está con Andrés Manuel López Obrador en su estilo diferente, con su manera de ser diferente. Y bueno, si Enrique Peña Nieto ha tomado cautelosamente, porque esa es la forma de hablar, cautelosamente ha tomado la retirada, pues lo sabe, le sabe por qué y sabe qué es como se ha manejado en esta acción. Entonces, cuando el foro se abandona, siempre hay alguien que toma el foro. Y en este caso, nadie pues, es un político, ¿verdad?, que lleva mucho tiempo y que en un momento dado, pues es su momento. Entonces yo no entiendo de qué se asombran. Además maneja los medios en una forma, porque como dice una cosa, dice otra, pero la realidad es que todo mundo lo trae en la boca, todo mundo está en los medios y él sí sabe qué es lo que va a pasar y él sí sabe qué es lo que va a hacer. Y ahora, ¿qué me dices de la cuestión del gabinete? Pues bueno, la verdad es que, ¿qué es lo que queríamos? Que volvieran las mismas familias y las mismas castas que a lo largo de los 70 o 80 años habían estado generando. Pues no, hoy van a escuchar otro tipo de nombres y otro tipo de gentes, aunque muchos de ellos vienen de esas mismas situaciones, que son como el caso de Marcelo Ebrard, que no me podrán negar que es un político de carrera y es un político con conciencia y con sabiduría política. Ahorita mencionaste una palabra, Nino, que me hizo reflexionar. Dicen, es que son nuevos, es que no se sabe cómo van a actuar. Pues qué bueno que sean nuevos y qué bueno que se vaya a ver cómo se va a actuar, porque ¿qué queríamos? Lo que tú dijiste ahorita, ignorantes, con muchos títulos de Harvard y de todo, pero que eran muy buenos para la lana. Oye, lo acabas de decir, ignorantes pero buenos para la lana. Emilio Gamboa, 41 años. Híjole, pues aquí 41 Olga años Sánchez sin descanso, trabajando por la patria. Llega Olga Sánchez Cordero, qué bueno. Olga Sánchez Cordero, podrán decir la lo que quieran, va a ser pero la realidad es que es a mucha honra, es una abogada que ha sabido llegar y que nos debería como mujeres de dar mucho orgullo, que va a ser una primera secretaria de Gobernación, mujer y abogada. Yo definitivamente, a mí eso me llena de orgullo, que sea una mujer, que sea abogada y que lleve la insignia de la Secretaría de Gobernación. Edgar Sánchez Magallán, bienvenido. Gracias, Nino, por tu invitación. Mira, Nino, yo no hablaré de los 100 días del candidato ganador. Yo hablaré de lo que es el espacio que se da constitucionalmente para el efecto de que se designe quiénes son los ganadores y como consecuencia termine un periodo constitucional. Me parece que el legislador lo que estableció es ese espacio para el efecto de que quienes ganan las elecciones realicen las actividades necesarias para poder llegar con experiencia al gobierno. Es decir, la metodología que en último de los casos hoy está realizando el candidato ganador, acompañado de las personas que están en el Senado, de las personas que están en la Cámara de Diputados y de las personas que lo acompañan, que los ha propuesto para los cargos que llegarán a aceptar y tendrán que protestar el encargo, me parece que ha sido diferente. Sí, pero eso no garantiza su eficacia. Ha generado una metodología de lluvia de ideas. Recibe todas las informaciones.
Lo único que debemos de estar claros es que cuando se gobierna, se tiene que ejercer el gobierno. No se puede compartir porque esa no es la finalidad de ejercer el gobierno o de llegar al gobierno. No es exactamente que uno no esté de acuerdo en que él esté con el pueblo o que el pueblo sea grato con el gobernante en turno. Esa no es la función de llegar a gobernar ni de gobernar. Es en último de los casos lo que dice la Constitución que tiene que hacer el gobernante. Ahora, la idea es que la metodología me parece confusa, difusa y como consecuencia de ella omnímoda. Lo acabamos de observar con el Tren Maya. Va porque quiero. Ese es el tema. Por fin manda o no manda. ¿Va a gobernar o no va a gobernar? Así lo hizo con el segundo piso. Y entonces reservaron la información a través de la dama Sheinbaum. Y eso evidentemente no es exactamente lo que abona a lo que queremos todos los mexicanos, por el bien del país, por el bien de la población, por el bien de las condiciones. No es así. Tiene que ser metodológicamente generado a través del sistema de planeación, de programación, de presupuestación que están contemplados en la Constitución y en la ley 25, 26 de la Constitución y la ley esta. Y la participación que se dé. ¿Quién dice que no? Muy bien. Llegó Fox y compartió el poder porque le dijo a Marta, la pareja presidencial, y tú decías, si voté por Fox, ¿por qué voy a tener que aceptar a esta de presidenta? No, que me llama la atención lo que habla aquí el abogado, porque por fin, cuando hace las encuestas o dice que va a hacer, está mal. Pero cuando dice se va a hacer, también está mal. O sea, la verdad es que a ese núcleo de gente, haga lo que haga Andrés Manuel, siempre va a estar mal. O sea, no les parece. La verdad es que me parece muy despectivo lo que acaba de decir de mi persona. María, no es así. Ahorita contestas. No es así. Termina. Entonces, la realidad es que hay una inconformidad de decir, si lo hace, está mal. Si dice voy a ordenar, voy a decir las cosas, también está mal. O sea, de todas maneras, quien estuvo en contra de la elección de Andrés Manuel López Obrador, está ahorita su momento de estar en la oposición. ¿Por qué no admites que nunca ha leído el 82 constitucional? No lo conoce. A ver, porque las facultades del presidente de la República están señaladas en la Constitución. Pero todavía no es presidente. Y se ha adelantado a las facultades. Pero aún no es presidente. En materia. Déjenla terminar y voy contigo, Edgar, porque 2-1 no se vale. Aún no es presidente. Concluye. O sea, es un presidente electo que está yendo a recorrer las diferentes provincias y está manifestando lo que él dice que va a hacer su gobierno. O sea, todavía ni tiene la responsabilidad, ni está sujeto al 82, ni está sujeto, ahorita es un presidente electo. Hasta que tome posesión el 1 de diciembre, entonces podremos decir todo. Es un candidato ganador, no es un presidente electo. A ver, perdóname, es un candidato ganador para la elección. Déjalo. Y adicionalmente, voy contigo. No adicionalmente, despectivos con él, usted no sea despectivo con el presidente electo. Porque el 7 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su conocimiento, aprobó por unanimidad la constancia de presidente electo. Y si a usted le molesta, pues con su pan se lo come. Ganador, ¿no? Es un candidato ganador para ese cargo. Fue electo para el cargo de presidente a partir del día 1 de diciembre del 2018. No. Entonces lea la boleta electoral. Tiene derecho de conozca derecho electoral en ese sentido. Usted estudia derecho electoral y actualícese a la reforma. Por favor, hombre. Entonces lea la boleta electoral. Fue de un plazo para otro plazo vencido, en último de los casos. Entonces no es presidente electo. Es candidato ganador electo. Hable con propiedad jurídica, abogado. Por favor. Concluye. A ver, la cuestión es aquí que no critico que haya decidido hacer el Tren Maya. ¿Dónde están todos los estudios, en último de los casos, que se requieren para poder hacer el Tren Maya? Es como lo que hoy están diciendo sobre el aeropuerto de Texcoco.
Ahí sí se metieron hasta la empuñadura, pero allá sin ningún estudio diciendo, va. Y hoy tomó una determinación sin ningún estudio diciendo, va lo del Tren Maya. No es que yo sea oposición, yo lo que quiero es que le vaya bien al país. Yo lo que quiero es que haya un gobierno con seriedad. Yo lo que quiero es que no haya un gobierno de ocurrencias. No quiero que nos vuelvan a decir, ¿y yo por qué? No es tampoco la idea, yo no me casé. Eso no es así. Es una condición altamente ética el ejercicio del gobierno. Sin insultar, puedes comentar. No, yo no insulté a nadie, yo simplemente le recuerdo al abogado que hay una calidad constitucionalmente reconocida de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Pero esa no otorga facultades. La cual, no, pero a lo que voy es, él dice que es candidato triunfador, lo fue. Está anunciando facultades. A partir de que el 7 de agosto el Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad, le entrega la constancia de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Estamos de acuerdo que que la Cámara de Diputados ya le entregó la declaratoria del Congreso de la Unión reconociéndole tal carácter. Ese candidato triunfador se convirtió, señor abogado, en presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, calidad que está prevista en la Constitución política que trae en sus manos. Voy con Jorge Eduardo. Esa calidad de presidente electo crea una expectativa, pero no le otorga facultades, y estarán de acuerdo, y no lo podrá discutir nadie, que ya ha nombrado gabinete sin tener facultades, que ya ha nombrado a su gabinete y ha dicho quién es secretario de Gobernación y quién va a la Comisión Federal de Electricidad y quién va a la Secretaría de Energía. No tiene facultades. La tradición política, que también se respetan las tradiciones políticas, la tradición política constitucional mexicana es de que el día de la toma de posesión, en la noche anterior, anunciaba el gabinete. La gente lo iba a acompañar en los ejercicios, en los diferentes cargos. Ahorita ya Jiménez Espriu está recorriendo los aeropuertos como si ya fuera el secretario de Comunicaciones. Ayer tuvo un altercado ahí con una abogada que lo detuvo y que dijo que no podía entrar a una propiedad privada. Y tenía toda la razón. Voy a ser el secretario, dijo, voy a ser el secretario de Comunicaciones. Pues ojalá y llegues a ser el secretario. Un comentario muy breve. Además fueron elegidos para un periodo. El último comentario breve. ¿Quieres responder o ya no? ¿Ya no? Pero breve. Sí, claro, breve. Es que es una nueva manera de ejercer la política. Yo no le veo nada mal. Es un acto de transparencia anunciar quiénes van a ser los miembros de su gabinete. No he dicho designo a mis miembros del gabinete. Son las propuestas que él hace para que los ciudadanos sepamos quién va a ser el equipo que va a ayudarlo a gobernar. Breve, último comentario, voy para allá. La nueva manera de gobernar no puede ser ni contra la ley ni al margen de la ley. Porque en último de los casos está sujeto a un procedimiento electoral que señaló de qué fecha a qué fecha es presidente. Muy bien. Yo aplaudo. A ver, aplaudo. Aplaudo el cuidado de tu amigo y el mío. Bernardo Batis, que no tenemos duda que va a ser el procurador de la República, pero que ha tenido el recato de esto, no estar actuando como tal, ni estar dando conferencias de prensa, ni llamando futuros colaboradores. Eso es recato. Eso es un recato político necesario. Nada de que tenemos que cambiar las costumbres de México, tenemos que hacer de México un nuevo sistema donde nada. El respeto político a la Constitución, a las instituciones y a la historia política de un país, porque eso también se respeta. La historia política es guardar silencio, tomar sus previsiones para el momento en que proteste el cargo. Por eso dije yo hace rato que no, el día primero no va a ser el día de la toma de posesión,
sino el primer informe de gobierno. Pero antes decían el que calla no sale en la foto, ¿no? A ver, Partido de Acción Se Nacional. mueve. Partido de Acción Nacional. Y no, muy breve. Yo creo que es un acontecimiento muy diferente el tomar una nueva política, nuevas acciones, nueva forma de desenvolverse y el salir fuera de la constitucionalidad del Estado de Derecho, que son dos cosas muy diferentes. Yo creo que sí hay razón y yo creo que todos los que estamos aquí, los panelistas, colegas, todos, estamos en una transición tanto ideológica como social, pero no podemos nosotros a modo acomodar la parte que nos conviene para actuar, interactuar o desarrollarnos antes de los tiempos políticos. Tal cual, tú no puedes ejercer facultades si vas a contratar una cuenta bancaria y emitir cheques hasta que no estás registrado y dado de alta en un sistema. En esta parte muy respetuoso de la investidura del actual presidente electo, no en funciones, pues debe esperar esos momentos que marca la Constitución. Oscar. Yo creo que aquí hay un vacío de poder y que a final de cuentas el presidente Peña no hizo lo que tenía que hacer y obviamente lo hace el presidente Andrés Manuel. Constitucionalmente él puede hacer lo que quiera y poner más su gabinete cuando él quiera, pues, no hay un obstáculo en la Constitución como tal. En el caso de la Fiscalía no se ha definido porque no depende del presidente, depende del Senado de la República la convocatoria y luego mandarla a la presidencia y luego votar la terna. O sea, ya propuso Andrés Manuel la terna, pero de los tres no ha salido nadie. Y el maestro Batis de lista de Jeep ni tampoco ha salido Carranca de Rivas. O sea, han estado esperando. La convocatoria se abre para mínimo 10 personas, va a haber un debate general público, se va a participar en ese proceso y de los que queden vivos de ese debate público, se manda a Los Pinos y Los Pinos manda una terna para que el Senado la elija. No. ¿Mande? A Palacio. O sea, así es donde van a mandar las cosas. Ya, sí, a Los Pinos ya no, ya Los Pinos va a ser así un bosque de la no sé qué, o un museo, no sé qué madre. Sí, pero el asunto que el Museo de la Impunidad. La hamaca se va a Los Pinos, al Palacio Nacional. El Museo de la La Impunidad. hamaca se va para... Ya, eso está padre, el Museo de la Impunidad debería llamarse. Mira, yo creo que lo fundamental de este país, María? en donde van a arrancar las cosas reales. Le dio miedo. Va a ser prácticamente en la Fiscalía por dos cosas. Al nuevo fiscal le va a corresponder ver qué va a pasar con los casos de Duarte y con los casos de los gobernadores que están en proceso. Vamos a ver si la nueva Fiscalía realmente retoma otra vez las acusaciones de materia adversarial, se pueden inducir otra vez las carpetas de investigación, se pueden redigerenciar para otros delitos, o bien se va a quedar ahí y va a haber impunidad. Eso va a ser lo importante, que es lo que vamos a ver realmente cómo va a ser el estilo de gobernar del presidente de México. Políticamente ya sabemos cómo va a estar, jurídicamente lo que tenemos que ver y esperar nada más los tiempos del presidente. Aquí lamentablemente lo que ha ido para mí es un desgaste innecesario por este golpeteo que ha estado continuamente dando la cara. Lo que yo veo bien, por ejemplo, es que Andrés Manuel da la cara. Por ejemplo, fue a Chihuahua a hablar con las personas cuando el presidente electo es el presidente Peña Nieto, no es él. Fue y los escuchó, que estaban requintados y todo. La gente tenía que entender que él está dando la cara cuando no es obligación todavía, pero los va a escuchar. Yo creo que esa es una ventaja dentro de todo lo mal que pueda haber, que por lo menos se escucha a las personas. Estuvo con la gente de Ayotzinapa, Peña nunca se dignó a recibirlos, jamás. O sea, y a final de cuentas él fue y habló con ellos. Yo creo que vamos a ver cuál es el estilo de gobernar. Lo que sí es importante, que después del día primero hay una expectativa terrible, porque esa es la realidad. A mí lo que me espanta es la expectativa. Si dentro de los 100 días no se toman acciones concretas, reales, y la gente ve un cambio, viene un desencanto de la política. Y después del desencanto viene la violencia. A mí eso sí es lo que me espanta. Es muy alta la expectativa. Lo de Javier Duarte se mencionaba por parte de uno de los abogados que ellos querían sacarlo lo más pronto posible, porque si llegaba López Obrador no sale. Y la Sheinbaum le va a poner marcaje personal, porque él está en área de preferencias, o sea, todo lo que le han puesto y todo lo que le han dado, obviamente, Peña Nieto. Miren, a mí me gustaría recalcar algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Y no solo en base al presidente electo, sino la doctora Claudia también anunció un programa de transformación, el más grande yo creo que se ha dado desde hace 40 años en la Ciudad de México. ¿Qué es y qué lo veo? Se está enfocando a la población más vulnerable, la más necesitada de transporte público, y va a impulsar la creación de estas dos nuevas líneas, en donde realmente la gente sufre muchísimo, brutalmente, porque es la gente más necesitada y marginalmente, económicamente, pues más debilitada, porque es la frontera entre el Estado de México y la Ciudad de México. Claro. Cuando un transporte a una calle te cuesta 20 pesos y una calle después te vale 8.
y va a crear las líneas del metro precisamente para desaforar esa situación, ¿no? La que va de Periférico a Chalco, porque nos tenemos que enfocar en ello, o sea, realmente son... Es que no hemos querido respetar que es área metropolitana. Nuevos políticos que estamos viendo las circunstancias que realmente pues están viviendo su realidad, o sea, la doctora Claudia es catedrática, fue catedrática, vivió toda la, aquí tenemos compañeros de panel que dan clases en la UNAM, que vivió toda la realidad que enfrentan los jóvenes, los estudiantes, que salen a pulso y a plomo de su esfuerzo. Entonces realmente esa es la gente en la que debemos también apostarle, porque necesitamos hacer una transformación en la educación, pero para poder llegar a la educación debemos de tener movilidad, y para poder tener movilidad debemos de tener recursos, aunque sea lo necesario para alimentarnos. Entonces yo creo que necesitamos apostarle al transporte público en la Ciudad de México. Es muy cuidadosa, anda recogiendo todavía las ligas de su marido. Sí, no. ¿Y más? Lo que ya no están casados hace mucho. No, sí, también. Pero lo que yo creo que debemos enfocarnos ya se divorció por tener cuidado. Es esa transformación que necesitamos. O sea, Nino, en este gobierno nos rodeamos de tecnócratas fuera de la realidad. O sea, no es lo mismo ir a dar clases o ir a dar una conferencia, que con todo respeto, tengo muy buenos amigos, al ITAM, a la Anáhuac, a la Ibero, a enfrentarte a la realidad del 80% de la población estudiantil. Yo creo que debemos de dar un cambio hacia un impulso, hacia nuevos horizontes. Se está viendo un cambio generacional, como bien dice, el gabinete ya podría ser del INAPAM, pero ese gabinete se va a ir y tenemos que buscar ese espacio, los jóvenes, la gente que nos estamos preparando, que estamos cuidando, que estamos enfocados en un nuevo proyecto, que creemos en un nuevo plan de trabajo, y que yo te puedo decir, Nino, que ningún presidente te lo puedo garantizar, en 20 años atrás ha sido tan polémico como Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero mira, siempre se ha tratado de manera, yo diría que superficial todo esto. Carlos Salinas de Gortari se encontraba en la ciudad de Puebla, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, su helicóptero no podía salir con rumbo a Veracruz. Entonces él dijo, me voy por carretera. Es cuando me di cuenta, Nino, que estaba lleno de hoyos la carretera. Y en ese momento determiné y decidí que tuviera dinero para repavimentar esa carretera, no las otras carreteras. Entonces todo es así como, pues ahí va al fregadazo. Ese es un ejemplo de cómo se decide y se determinaba anteriormente. A mí lo que me gusta de este es que habla y participa. Ahorita, por ejemplo, cuando va caminando, pues fuera de que le han gritado fuera a Del Mazo, fuera Del Mazo, fuera Fayad y fuera Silvano Aureoles, pues los otros están así como muy cuidadosos de que saliendo pueden gritarles, porque anteriormente pues el gobernador era intocable cuando llegaba el presidente de la República, pero aquí se dieron cuenta que ni madre, que pueden hacer lo que quieren. Y a Fayad, horrible, a Fayad lo bajaron y no lo bajaron de todo, ¿para qué digo? Virgilio. Bueno, Nino, yo creo que estamos de acuerdo que son nuevas formas de gobernar, ¿no? Bueno, pues ya lo sabíamos. Y ya lo sabíamos. Es un entonces estilo diferente. Eso no debe asombrarnos para nada. Pero yo, contrario a las flores que le echan a Claudia Sheinbaum, yo considero que ella y Martí Batres son los causantes que quieren hacer de la universidad, que es algo que me preocupa mucho y que nos preocupa a todos los catedráticos, que quieren hacer de la universidad la piedra de toque para el plan de Andrés Manuel de que no quede ningún preparatoriano sin escuela, sin universidad. Entonces, eso sí me preocupa que se quiera democratizar la educación sin pasar un examen de conocimientos, porque eso acabaría no solo con la educación en la UNAM, sino que también nos afectaría a todos los profesionistas que venimos derivados de la UNAM. Entonces, esto sí sería el acabose. Y quienes han controlado a los grupos porriles fueron precisamente el exrector, que ahora es secretario de Salud, y también Martí Batres. Pepe Narro, que también fue porro en su época. Bueno, Agustín, el del sindicato, el líder del sindicato, lo tiene 25 años. Y es el que maneja todo lo que tiene que ver con la policía privada de la UNAM. O sea, 25 años, todo lo que se ha robado, Agustín.
Fíjate que la gente es buena lo gente quiere. que es tu amigo. La gente lo quiere. Parece que toqué callo. No, es una buena persona, No, es maravilloso. Todos los rateros son maravillosos. Yo cada vez que veo a Romero de Champs, de veras, es una magnífica persona. No, bueno, ese es un raterazo que no tiene... es magnífica persona, igual que Agustín. Agustín tiene 25 años ahí y Romero de Champs tiene Pero 24. aquí no tienes bolsa para robar. Ahí en el sindicato no tienes... Ay, pobrecito, yo le he visto muy bien a este güey, aunque sea tu cuate, pero en fin, ya, vayamos a otra. Yo creo que hay una parte que sí es merecedora de comentarios en cuanto a la política internacional que se ha visualizado por parte de la oficina del presidente electo, donde sí ha sido cauto porque se ha abstenido de asistir a las cumbres que lo han invitado, porque precisamente todavía no entra en funciones, pero hemos visto acercamientos muy importantes como los que ha habido con el gobierno de Estados Unidos, de Canadá, el hecho de que se haya permitido un observador del equipo de transición en la recta final, que además, porque es un embajador lo hizo muy bien, porque es una persona incluso reconocida a nivel internacional, incluso por parte de los negociadores estadounidenses, muy respetado, y se mantuvo al margen en una segunda fila, pero que dio inputs muy valiosos para que pudiera arribar a buen término el Tratado de Libre Comercio, que ahora lo rebautizaron con un acrónimo impronunciable, ¿no? De USM. Sí, pero eso es para él. ¿No? Exactamente. Porque además te falta USMCA. Y bueno, pues ya empiezan las confirmaciones de los jefes de Estado que van a venir a la toma de protesta, ¿no? Malo. Porque Macri empieza con G20. Claro, pues es que fue un timing ahí. Pero por ejemplo, mira, el rey de España ya confirmó su asistencia. Sí, pero el rey de España, si viene o no viene, pues pero es una figura internacional. Leticia. El vicepresidente Mike Pence también ya, se anunció que va a venir, ¿no? Pues vale. Y van a venir pues casi todos los presidentes centroamericanos. Que no están invitados al G20. Excepto el de Nicaragua, porque traen ahorita una crisis ahí política humanitaria terrible. Pero Daniel Ortega no trae todo eso. Daniel Ortega no sabe que si sale no regresa. No, claro, evidentemente. Ninguno importante fuera del rey de España, y ese, a buena hora, va a decir que siempre no. Precisamente por el tema del Estado Mayor Presidencial. No, pero ya confirmaron. A ver, qué bueno que me comente eso. Por supuesto que va a intervenir. Bueno, Jimmy Morales ya está confirmado, el de Guatemala. El Estado Mayor Presidencial, es que estamos en la transición. A ver, recuerden que va a estar el presidente Peña Nieto, el presidente saliente, y todavía ¿cómo le van a hacer para que salga corriendo? El aparato de seguridad pues todavía va a ser tradicionalmente el Estado Mayor Presidencial en coordinación con el Cuerpo de Seguridad del Congreso de la Unión. Y bueno, pues ya el presidente electo trae su aparato de seguridad ciudadana que seguramente ya están coordinándose para ese Entró en funciones, evento. No tomó posesión. Entró en funciones desde la noche anterior, a las 12 de la noche entra en funciones. Quiere decir que a la mañana de la protesta ya no tiene función el Estado protocolario, Mayor del presidente Peña Nieto. Pero desde luego que debe estar ya previsto el tema ya es protocolario, seguridad, es meramente protocolario. Lo que estamos viendo es que es una toma de protesta que va a generar ciertamente mucha expectativa a nivel internacional. O sea, la verdad sí lo va a opacar la cumbre de Sudamérica, definitivamente. Va a haber. Estás loco, si viniera Putin, sí, pero hay mucho más interés. Si vienen puros así de de medio pelo, no friegues. Definitivamente es un acontecimiento histórico que está muy esperado a nivel internacional. Si hubiera sido otra la fecha, te juro que hubiera llenado. Mira, yo cuando vi a Mike Pompeo aquí en Chihuahua 216, me quedé sorprendido. Dije, puta, traer al secretario de Estado, al exdirector de la CIA y retratarlo junto a Benito Juárez, cabrón, eso es magnífico, de veras, es muy importante para él. No sé quién lo haya manejado, quién lo haya operado, porque a lo mejor lo operó Ebrard, no lo sé, pero lo lograron. No, por supuesto que sí.
Y yo creo que va a haber otras sorpresas. A ver, dime una. No, ya el secretario general de la OEA también. Ay, pero ese Luis Almagro es empleado de Luis Videgaray, no friegues. El de la OEA no existe. A ver, pero es lo que puesto... significan los organismos internacionales. A ver, ¿quién maneja la OEA? El señor Luis Videgaray y decide. Ah, claro que sí, y decide en qué país se va a llevar a cabo la reunión. No, hombre, Luis Almagro, nada. Adiós. Alejándonos de estas clarísimas filias y fobias del próximo gobierno. Tiene más fobias que fibias. Bueno, alejándonos de todo esto y un poquito tomando una posición medio de centro, centro derecha, digamos, veamos un poco lo que está sucediendo justamente con todas estas cuestiones que se critican tanto. Este encono que lo vemos hasta aquí, ¿no? Porque yo pensé que te iba a terminar la campaña y finalmente nos íbamos a librar de este desgraciado encono social donde unos lo defienden a muerte y otros lo atacan a muerte. Pues hagamos conciencia de que nos guste o no nos guste, tenemos López Obrador para rato. Y que vienen estos nuevos 6 años, que parece ser que ahora va a ser un sexenio de 6 años y medio, por lo que se está viendo, estos próximos 6 años sean pues parte de, no queden en una utopía de la Cuarta Transformación, porque suena utópico muchas de las cosas que proponen, suena difícil el querer entender que las secretarías de Estado se van a los diferentes estados de la República sin tener una infraestructura propia como para ser recibidas. Suena utópico también pensar que un proyecto que va tan adelantado como el aeropuerto de Texcoco de pronto se cancele y se comience algo nuevo. Suena utópico que vengan todos estos cambios de mentalidad y de conciencia y una nueva constitución moral, etcétera, 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 cuando el país está justamente en este encono absoluto en donde pareciera que somos de familias diferentes y que no vamos hacia un futuro más provechoso para México. Entonces yo creo que este ya es el momento, ya lo fue desde que, como bien lo señaló Luis Genaro, se declaró al presidente electo de la República, empieza a ser el momento en que tendamos puentes, de que generemos sinergias, de que hagamos las cosas de manera diferente, de que critiquemos con un poco más de prudencia, porque finalmente, nos guste o no, tenemos sexenio Moreno, sexenio de la Cuarta Transformación. Y que quién sabe cuándo lo suelten, ¿eh? Exactamente, y esperemos o no esperemos que esto funcione, pero esperemos realmente que funcione para nuestro país, no para una determinada ideología política. Entonces, yo los invito a todos y los invito aquí a que empecemos a generar estas sinergias que son tan necesarias y a que terminemos con estos encontrones tan diametrales, porque ya las opiniones no importan. Claro. Lejos de importar, solo van a restarle a algo que tendríamos que estar construyendo juntos. ¿Sabes qué, Ale? Yo voy a hacer una composición igual a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, que venga uno o dos de los diferentes y todos para mayoritear, cabrón. todos morenos, Edgar. Nino. Mira, yo en abono de lo que dijo Virgilio, debo de decir lo siguiente. Yo recuerdo que allá cuando estaba estudiando en la División de Estudios de Posgrado, hablábamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y precisamente en materia educativa hablábamos de la Universidad del Estado y de la Universidad del Pueblo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es extinta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero también está extinta la Universidad del Pueblo. Hoy solamente queda la Universidad del Estado en Rusia. ¿Cuál era la diferencia? Sin casi requisitos ingresabas a la Universidad del Pueblo. Sin casi requisitos cursabas, te titulabas y egresabas. Resultado, engrosaban las filas de los titulados que no tenían prospectiva, no tenían dónde ubicarse. Diferencia, en la Universidad del Estado, un altísimo grado de condiciones para poder ingresar, una altísima dificultad para poder permanecer y para poder egresar y en consecuencia titularse. Y como consecuencia de ello, egresado, inmediatamente estabas de manera
en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de manera inmediata en el Politburó y así de esa manera ubicado en todo el territorio nacional para hacer trabajo político porque le debías al Estado tu educación. Yo me pregunto, si la Universidad Nacional Autónoma de México está dentro de las primeras 35 universidades del planeta, es la única mexicana, es la única pública y como consecuencia de ello vamos a popularizar de tal manera eso para el efecto de que rindamos una pleitesía a las grandes mayorías en consecuencia o tengamos la posibilidad de abrir alternativamente otros centros de educación superior que den la posibilidad de que haya más educación y no implotar una institución tan querida por el pueblo de México como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Que no lo hagan así el eterno candidato a ser rector de la universidad, el señor Jiménez Espriu. Muy bien, vamos a conclusiones. Virgilio Serrano, si quieres contestar, y conclusión. Bueno, yo quisiera nada más, abundando en esto de la educación, que se tomara conciencia por parte del licenciado López Obrador que eso a nada sano conduce. Hay un letrero en una universidad de Sudáfrica que dice que no hace falta bombas, no hacen falta dinamitar a una nación, basta con que le des mala educación o que la educación la popularices para que acabes con esa nación. Entonces, si queremos que los puentes se caigan, que los arquitectos que salgan de ahí sean una basura o que sean cualquiera, o que los pacientes se mueran, o que en vez de salir abogados haya un incremento en la justicia, un decremento en la justicia, bueno, pues entonces sí hay que popularizar, pero si queremos que México como nación siga y prospere, que se respete la universidad y se le apoye con nuevos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias. También despedimos a Alex Donatiu Márquez. Conclusión, Alex. Nino, muchas gracias. Un gusto estar con todos mis compañeros. Pues efectivamente yo creo que no solo estos 100 días, sino los siguientes 6 años, 6 meses, tendremos que sumarnos todos al proyecto de nuestro señor presidente, porque realmente no es una transformación de un partido ya, ni de una sola persona, ni de un solo gabinete, ni de un solo grupo político. Es una transformación de todos nosotros como mexicanos. Nosotros tenemos que llevar más allá y enaltecer y enorgullecernos de ser mexicanos. Tenemos que poner y reposicionar otra vez el nombre de nuestro país, como en mucho tiempo estuvimos en los mejores niveles. A mí me da mucha tristeza como joven tener el segundo municipio más peligroso del mundo. ¿Cuál? Acapulco. El segundo municipio en el ranking mundial. Eso a mí me entristece mucho y me cabe y me da resultados que aquí con mis compañeros que forman nuevos maestros, nuevos doctos, pues también debemos de formar mejores personas, mejores seres humanos y mejores jóvenes, los cuales tenemos la encomienda de sacar este país adelante, no solo con la transformación de nuestro señor presidente, sino con una transformación de fondo en los 3 sistemas de gobierno y poderlos llevar y encaminar, encumbrándonos a una excelencia. Muy bien, muchas gracias. Hablaste como priista, nuestro señor presidente. Nuestro señor está alineado, presidente. ni no está alineado. No, hombre, esto ya, quítate eso, quítate esas telarañas. Ese era los priistas, esto es diferente, este es el pueblo para el pueblo. Doctor José Óscar Valdés, conclusión, comentario final. Yo creo final. que lo importante, hace unos días escuché a López Obrador hablar del presidente y dijo algo muy claro. Con todo respeto, ya no soy el candidato de Morena, soy el presidente de los mexicanos. Yo creo que eso es lo importante. Lo que sí coincido es que tenemos que todos jugar al mismo lado, porque lo que va a quedar de país, como estamos viendo las cosas, está muy complicado. Estamos viendo, por ejemplo, una descomposición en la procuración de justicia. Estamos viendo que la gente se queja de la impunidad, no se queja de la inseguridad, se queja de la impunidad y de la corrupción. Y todo eso acontece en las procuradurías estatales y en las federales, que no se diga lo que es la PGR, que ha sido una pifia.
reconstruir todo eso. Eso es un desastre. No existe. Total, absoluto. No existe. ¿Desde absoluto. hace cuántos meses? El problema no es eso. Yo escuchaba a la ministra Olga Sánchez Cordero decir que si no sale el caso de Ayotzinapa no se dan cuenta que esto ya se pudrió. Y literalmente la PGR es una basura como está. Hoy la manejan 2 despachos de abogados. Uno de ellos es Nazar y otro es Castillejos. Si no llegas a negociar con ellos, el mismo procurador te lo dice, habla con ellos o aquí no caminan las cosas. Y esto es abierto, yo lo he hecho públicamente. O sea, no puede ser que la PGR le permitas que haga eso. Si no llegas a esos despachos a negociar, no hay procuración de justicia. Yo creo que eso lo sabe el presidente López Obrador. Gran parte del cambio fue la corrupción y la impunidad. Esa es la realidad. Y yo creo que vamos a esperar que se dé un cambio, pero sí hay que empujar a los mexicanos parejos para ese lado porque un cambio solo no se va a poder. Muchas gracias, Miguel Aranzola, Partido de Acción Nacional. Gracias, Nino. Yo invito a la audiencia, mujeres, hombres, niños, personas maduras, en la posición en la que se encuentren, a que hagamos realmente una reflexión. El verdadero cambio no es la transición del gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El verdadero cambio y la transición va a ser cuando interactuemos sociedad y gobierno, cuando realmente esa calidad humana resalte y sirva realmente para un bienestar general, para un México el que todos buscamos. Tal vez el México del sueño, pero sí está al alcance. Gracias, Nino. Gracias, Edgar Sánchez Magallán. Conclusión, comentario final, Edgar. Gracias, Nino. Mira, en abono a lo que decía... Está abierto. Está abierto, está abierto. ¿Cierto? En abono a lo que decía nuestro colega, el doctor, yo debo de decirte que he estado en muchas audiencias orales en materia penal, la inicial y también la de juicio y el descubrimiento probatorio. Es tanto como estar pensando que no existe esa legislación. Hoy satanizamos a las instituciones porque esa legislación que generó el legislador debe ser aplicada en todo el procedimiento penal, desde que el hecho punible se conoce, que tiene noticia la representación social, que ya no lo está como tal, el fiscal, que integra datos de prueba, que lo lleva hacia el juez de vinculación o de control para el efecto de que se haya sustituido el Ministerio Público y que como consecuencia, una vez vinculado o una vez hecha la imputación, te diga la legislación, todo esto que se generó en la carpeta de investigación no tiene valor. Así lo dice la ley. Y entonces tienes que generar artilugios intelectuales para el efecto de generar medios de prueba. Si no le entiendes a eso, por supuesto que se te van a la calle, Nino. Por supuesto que se privilegia la Constitución diciendo el principio de inocencia está en ella y el último de los reductos que deben de ser aplicados es la pena privativa de la libertad. Así lo dice la Constitución, así lo dice la legislación, así lo tienen que aplicar los jueces en materia penal. Entonces, no es que haya una extinción de la Fiscalía General, ya están metidos en esto. Precisamente por eso la declaración del subprocurador de la Procuraduría General de la República, más vale que nos fuéramos al juicio corto, porque si no ese sujeto se nos hubiera escapado y estuviera vacacionando en Miami. Ahora tiene 9 años. El problema es que si los hechos se metieron todos ahí, ya no se puede meter en otra carpeta, Nino, porque sería un doble juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me parece que satanizar la impartición de justicia sin conocer del nuevo procedimiento penal y además de lo que el legislador le endilgó a la Procuración de Justicia, a la Administración Pública y a todos los mexicanos por consecuencia, perdón, Nino, es una condición que es inaceptable.
Muy bien, Muchas gracias. Es Oscar, inaceptable porque- breve. No, Oscar, nada más. Es inaceptable porque se entiende que tuvieron tiempo para preparar a las autoridades y se entiende que están haciendo su trabajo. Si haces una imputación donde le pones prácticamente a Duarte 58,000 pesos de fianza y al que se roba las barritas le metes 90,000, pues te das cuenta cómo están las cosas. La otra, recordemos que Duarte viene de un tratado internacional y los delitos por los que lo acusas somos del tratado internacional. Los del fuero común a Duarte no le interesan. ¿Por qué? Porque al momento que él salga librado de la PGR, automáticamente se van a parar y les va a decir, yo vengo por estos delitos del tratado internacional y por esto no me puedes juzgar. Está en el tratado y así se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el problema yo creo que fue el desaseo de la PGR por acreditar todo rápido y hacerlo fast track. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Te das una sentencia de 9 años que en la apelación se te va a reducir, va a acabar en 4, ya lleva 2,5, pues sale 2 años, ¿no? Literal. Y entonces, ¿el problema cuál es? Si vas a dejar que alguien que se robe 180,000 millones de pesos se la pase en prisión 4 años, pues que se formen los demás también. Ese es el problema, la falta de actuación de la PGR y yo creo que con todo respeto, la falta prácticamente de gente capacitada para poder levantar un sistema adversarial nuevo. Pero esa es bronca de la Procuración de la Justicia, es de la autoridad, no es de nosotros. ¿Uno breve? Ya no. No, la verdad es que Breve, en muy abono a eso, es claro, falta mucha capacitación por parte de la Fiscalía, falta mucha capacitación por parte de los abogados que son defensores o de los abogados que son asesores jurídicos privados. De veras falta mucha capacitación. Todos. Mira, Nino, yo conversé con un magistrado y me le decía, acaba de pasar esto en esta audiencia inicial. Solicitamos la suspensión del proceso condicional. Nos la negó y dice, ¿cómo que te la negó? Me dijo un magistrado, ¿cómo que te la negó? Cuando es un medio alternativo de solución de la controversia penal y está establecido en la ley y tienes que hacer un plan reparatorio y lo tienes que ofertar ahí y de esa manera te lo tiene que aprobar, punto. Pues lo negó. Entonces lo tienes que acusar con el superior jerárquico. Me dijo, yo hubiera suspendido eso porque los asesores jurídicos y el fiscal dijeron, es que no veníamos preparados para la solución de esta, que nos solicitaran la suspensión condicional del procedimiento. Entonces aquello fue horroroso, pero está videograbado e impugnado. Pues a mí me negaron todos los amparos en una demanda laboral que hice gracias a Poncho Navarrete. Poncho Navarrete, mi amigo, me dijo, yo te voy a ayudar y él vio para que se me negaran todos los amparos y al final perdiera y no me dieron ni un pinche quinto. Pero Poncho, yo te quiero. ¿Qué querías decir? Bueno, quería decir que hay un delito que se llama prevaricato y aquí es el que está cometiendo el Procurador General de la República porque él es el que acusa, es el encargado. El encargado del despacho, porque él es el que acusa a Duarte, en el caso de Duarte, es el que acusa y el que absuelve, el que cambió los ilícitos, porque si lo hubiera extraditado por peculado, tendría que devolver las 91 casas que tiene Duarte. Y entonces, pues no sé si ahí van en el moche o qué, pero es prevaricato. ¿Van el moche? Alberto Elías, tienes derecho de réplica, Alejandra. Yo concuerdo Alejandra también. del Río, conclusión. Muchas gracias, Nino. Yo concuerdo también con el doctor Valdés en este asunto de que es justamente esta impunidad la que tiene tan afectada a la opinión pública, tan afectada a la sociedad mexicana. Se publicitó mucho este caso de un hombre que robó una bolsa de bolillos en una panadería y le dieron 9 años de cárcel. Bimbo! 9 años de cárcel. Y es increíble que un caso como el caso Duarte se castigue de la misma manera. Yo creo que a todos nos duele, a todos realmente nos impacta. Yo creo que fue la peor despedida que nos pudo haber dado Peña Nieto. El enseñarlos el nivel de impunidad al que pudo llegar su sexenio es algo que todos estamos realmente reclamándole en la cara y que será la mejor bienvenida para un cambio efectivo y real en la justicia de este país. Muy bien, Luis Genaro Vázquez Colmenares, tu conclusión. Gracias. Sí, efectivamente enfrenta muchos retos el sistema acusatorio que está en ciernes ya en práctica en todo el país. Yo veo, la verdad, con buenos ojos la propuesta que hizo Olga Sánchez Cordero al presidente electo en el sentido de volver a reinstaurar la Secretaría Técnica para la implementación del sistema acusatorio,
que derivó de un artículo transitorio de la reforma y a la cual se le dio una vigencia corta. Efectivamente, no logró concluir con su cometido de llevar a cabo la capacitación y la certificación de los profesionales involucrados como actores del sistema acusatorio, como son fiscales, defensores, asesores jurídicos, jueces, ministerios públicos. Entonces, definitivamente es que sí, hay mucho camino por recorrer. Yo saludo que se vuelva a reinstaurar la CETEC y que verdaderamente la CETEC sea un vehículo para la capacitación, la profesionalización y la certificación de todos los profesionales que se dediquen al nuevo sistema acusatorio, empezando por los juzgadores, para que no existan ya estas escenas efectivamente de impunidad, de errores judiciales, porque ante la opinión pública estos acontecimientos representan una falta o una merma de credibilidad en general en todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Muy bien, ¿otro comentario? Cadena de custodia, un tema de este nuevo sistema. Si la prueba no tiene cadena de custodia, deja de tener valor. Sí. Y por más que en último de los casos acredite una probable responsabilidad, el juez tiene la obligación de desestimarla y no importa lo que suceda, él se tiene que ceñir, porque si no el juez incurre en responsabilidad. ¿Quién realiza la cadena de custodia? La policía de investigación, junto con el investigador. Y el investigador no es el judicializador, son parte de la institución de procuración de justicia, de la fiscalía. Sí me doy a entender, ahí está el quid de todo este tipo de condiciones, de tal manera que entonces esto está en el secreto de cada trabajo judicializador, de cada trabajo de investigación y en cada condición particular. Y no es que las carpetas se tengan que dar a conocer, porque tiene la obligación el investigador de preservar los datos y la identidad de las personas. Y eso es constitucional y eso es legal. Y eso está bien. Lo que no está bien son los resultados, porque no hay capacitación suficiente. El próximo programa se va a llamar Entre Abogados Te Veas. Doctor Jorge Eduardo Pascual, conclusión, comentario final. A mí me parece que esta última discusión da pie a hacer un comentario. Hace mucho se pensó en una reforma penal en México. Y cuando se llevó a cabo la reforma, se dio una vacatio legis, le llamamos los abogados, como un latinajo, unos 8 años de vacación del proyecto de ley para que se instaurara. Los 8 años no nos alcanzaron, ni los años que lleva, para poder capacitar fiscales, abogados, defensores, jueces. No nos dio tiempo. Ministerios públicos. Y nos viene a revelar esta vacatio legis y los años que hay en función el sistema penal, lo que es este país y lo que va a hacer y está haciendo con López Obrador y su futuro gobierno. Que México, sus instituciones, los preside Calderón de la Barca con la vida de sueño. Vamos a seguir soñando con que van a ser 6 años maravillosos, como dice el compañero, que habla de un metro también en los sueños de la Sheinbaum. El metro es en nuestro país el transporte más ineficiente del mundo para gentes ineficientes. Y el metro viene y se construye por Camacho hasta Los Reyes. Eso permite que de Los Reyes se comuniquen millones de gentes del Estado de México, de Nezahualcóyotl a Tlalnepantla, para ir a trabajar y ocupen el lugar
de los citadinos. El metro es un fracaso como transporte. La solución en México de el congestionamiento es no el automóvil, sino el transporte colectivo bien implementado. Me da la impresión que va a ser exactamente igual. Todos los sueños. Acaba de ir López Obrador a Tlaxcala a decir que se lleva para allá la Secretaría de Cultura. La secretaria nombrada por él dice que cómo se va a llevar a los trabajadores, que dónde van a caber, que dónde les van a dar vivienda, que cómo le van a hacer para los edificios allá. Y bueno, además, les ofrece 2 universidades. Eso me espanta. Crear universidades como si sembraran elotes. No se puede. Las universidades hay que crearlas con el tiempo. Por eso digo que vivimos en el país de Calderón de la Barca y más que nunca hoy, la vida es sueño. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ah, que te quieres pelear con él. Ah, pues peleate allá afuera, güey. Oscar, gracias, muchas gracias. No nos quiso confesar. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. ¡Qué bárbaro! Audio Jungle. Audio Jungle.